Bienvenidos a todos. Este es un espacio creado para compartir, como una gran comunidad. Aquí, a través de historias y experiencias personales, descubrirás cómo la fe en Dios puede ser un faro de esperanza en los momentos más difíciles. Juntos, testificamos que, con fe, lo extraordinario es posible y los milagros pueden suceder. Tu historia de fe también tiene lugar aquí. Si deseas compartirla, no olvides dejarla en los comentarios o bien al correo de contacto. Sin más que decir por el momento, comencemos. Esta es la historia de Eduardo y Lucía. Ellos eran una pareja de arquitectos. Se conocieron en la universidad, cada uno con personalidades diferentes, pero lo que los unía era el amor que se tenían el uno al otro. El tiempo pasó, se graduaron, consiguieron trabajo y después de mucho tiempo y esfuerzo, lograron construir su casa. La casa de Eduardo y Lucía era amplia, luminosa, con habitaciones pintadas de colores cálidos. Pero había un cuarto en particular, el del fondo, que siempre permanecía cerrado. Un cuarto que, desde el principio, soñaron llenar con juguetes, cunas y risas. Era el cuarto del hijo que nunca llegó. El matrimonio había comenzado con ilusión. En los primeros años hablaban de nombres, de cómo decorarían las paredes, de cómo sería el primer cumpleaños. Al inicio la espera era emocionante. «Ya vendrá», decían entre risas, pero el tiempo pasaba y la risa se fue convirtiendo en silencio. Pruebas, consultas, tratamientos, cada mes era una montaña rusa de esperanzas y decepciones. Cada resultado negativo era un golpe invisible que dejaba huellas profundas. Eduardo intentaba mantenerse fuerte. Abrazaba a Lucía y le decía, «Tranquila, lo intentaremos otra vez». Pero dentro de él también ardía el vacío. 10 años. 10 años de promesas que no se cumplían, de abrazar a sobrinos ajenos con una sonrisa fingida, de soportar preguntas incómodas en reuniones familiares. ¿Y ustedes para cuándo? 10 años en los que el anhelo de ser padres se volvió una herida abierta que no cerraba. En esa casa no faltaba amor. Lo que faltaba era el sonido más esperado, la risa. El sonido de un niño. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos le temían a la misma frase: «El hijo nunca vendrá». Eduardo era de esas personas que solo confiaba en la ciencia. Para él todo tenía una explicación lógica, medible, demostrable. Y en ese mundo no había espacio para Dios. Creía que la vida era una serie de causas y efectos, y solo eso, nada más. Lucía, en cambio, llevaba dentro una luz distinta. Para ella, cada amanecer era una oportunidad de volver a creer en el poder de Dios. Aunque los médicos repitieran la misma frase una y otra vez, «No podrán tener hijos», su corazón se aferraba a su fe. Una fe silenciosa, terca, pero firme, que se negaba a morir. Eduardo miraba hacia los laboratorios, mientras Lucía miraba hacia el cielo. Él leía resultados, ella doblaba sus rodillas en secreto. Y mientras él decía, «La ciencia lo niega», ella respondía, «Para Dios no hay imposibles. Mi fe está en Él». Así pasaban los días. Un hombre que rechazaba a Dios y una mujer que lo buscaba en cada lágrima. Y aunque el silencio a veces los alejaba, había algo invisible sosteniéndolos, la esperanza de que quizá algún día Dios respondiera a sus llamados. Días después, un día, parecía una tarde cualquiera, durante el bautizo del hijo de unos amigos,
La iglesia estaba llena de cantos, de incienso, de murmullos de oración. Eduardo se sentó como siempre, en silencio, como quien asiste a un acto social y no a un encuentro con Dios. Para él aquello no era más que tradición. Lucía, en cambio, sentía algo distinto. Su corazón se agitaba. Mientras observaba a aquella madre abrazando al bebé en brazos, la herida volvió a abrirse. El anhelo de un hijo la atravesó de nuevo con la fuerza de un grito ahogado. Entonces se levantó, caminó hacia el altar y, sin importar quién la mirara, se arrodilló. Con lágrimas corriendo por su rostro, cerró los ojos y susurró una plegaria. Dios mío, sé que los médicos dicen que es imposible. Sé que la ciencia lo niega, pero yo todavía tengo fe. Si es tu voluntad, regálame un hijo, aunque sea uno, aunque sea débil, aunque viva solo un día. Déjame tenerlo en mis brazos, déjame ser madre. Eduardo desde la banca la miraba con compasión, pero también con incredulidad. En su mente pensaba, pobre Lucía, aún cree que Dios escucha, aún se aferra a una fe que no sirve para nada. Lo que Eduardo no sabía es que aquella oración, dicha en voz baja, llegaría más lejos de lo que podía imaginar. Porque cuando una lágrima nace de la fe, esta es capaz de tocar el corazón de Dios. Pasaron los meses y la vida parecía seguir igual. Rutinas, consultas, silencios. Eduardo seguía creyendo que la ciencia tenía la última palabra, y en esa palabra no estaba escrito el nombre de Dios. Pero Lucía mantenía su fe. Cada noche antes de dormir, repetía una oración sencilla. Dios mío, yo sigo creyendo. Aunque todos digan lo contrario, sé que mi fe y tu poder son más grandes de lo que todos creen. Una mañana, todo cambió. El resultado de una prueba médica confirmó lo impensable. Lucía estaba embarazada. Los ojos de Eduardo se abrieron con asombro, incapaces de creerlo. Él, que conocía cada diagnóstico, cada pronóstico, sabía que aquello no tenía explicación. La ciencia no lo justificaba, pero ahí estaba. Un hijo estaba en camino. Lucía lloró al escuchar la noticia. No lloró de miedo ni de duda. Lloró de felicidad y gratitud. Y con las manos sobre el vientre dijo con voz temblorosa: Gracias, Dios. Sabía que escucharías mi oración. Esta es la respuesta a mi fe. Eduardo, en cambio, no encontraba palabras. Su mente buscaba explicaciones médicas, estadísticas escondidas, rarezas genéticas, pero en el fondo, muy en el fondo, algo le decía que estaba frente a un misterio más grande que él mismo. Y aunque no lo reconociera en voz alta, ese misterio tenía un nombre: Dios. Y pasaban los días y transcurría el embarazo. Pero el embarazo no fue sencillo. Desde las primeras semanas, los médicos hablaron de peligro. Náuseas intensas, mareos, sangrados inesperados. Los informes eran claros: el bebé no sobrevivirá. Eduardo escuchaba cada diagnóstico con el rostro endurecido. Para él, los números eran una condena. Y aunque intentaba ser fuerte, por dentro sentía que todo se desmoronaba. Lucía, en cambio, se aferraba con más fuerza a su fe. Cada vez que el dolor la tumbaba en cama, cerraba los ojos y decía: Dios, tú me lo diste, y yo creo en que tú lo sostendrás. Esa oración, repetida entre lágrimas, era su medicina secreta, la que ningún hospital podía recetar y que resultaba ser la más efectiva. Eduardo la miraba con desconcierto, mientras él repasaba resultados de laboratorio, gráficas y estadísticas. Ella abrazaba su vientre y murmuraba palabras de confianza a su bebé que venía en camino.
Mi fe está en Dios y sé que Él no nos dejará solos. Sé que Él me dejará conocerte. Las noches en el hospital se hicieron largas. Eduardo caminaba de un lado a otro, sintiéndose impotente. Y al voltear veía a Lucía orando en silencio, con las manos entrelazadas, como si hablara con alguien invisible, alguien en quien él nunca había creído: Dios. Y así, entre los pronósticos oscuros de la ciencia y la luz persistente de la fe, avanzaban los meses. Cada día era una batalla, pero Lucía estaba convencida. Si Dios permitió este milagro, Dios lo terminará. Días después, algo se complicó. El bebé llegó antes de tiempo, mucho antes. La madrugada en que Lucía comenzó a gritar de dolor, Eduardo sintió que el mundo se le venía abajo. Corrieron al hospital, rodeados de médicos, luces frías y voces tensas que decían: «No está listo. Es demasiado pronto». El quirófano se llenó de prisas y de manos que corrían contra el reloj. Eduardo, con una bata puesta, observaba desde lejos, desde un rincón, con el corazón encogido. Él, quien era una persona firme y pensativa, que estaba acostumbrado a controlarse, ahora era solo un esposo y un padre aterrado. Todo su conocimiento no servía para salvar a su hijo. Y entonces, tras un grito ahogado, se escuchó un llanto débil, apenas un susurro. El bebé había nacido, pequeño, frágil, con la vida pendiendo de un hilo. Los doctores hablaron en voz baja, pero Eduardo lo escuchó. «No está listo, no va a sobrevivir». Esa frase lo cayó como un balde de agua fría. Lucía, agotada pero consciente, pidió ver al bebé. Lo miró envuelto en cables y con la respiración agitada. No lloró de miedo, lloró de gratitud. Y con una sonrisa débil dijo: «Dios nos lo dio, y yo tengo fe en que Dios lo sostendrá». Eduardo apretó los puños. En su interior, la ciencia le gritaba que era imposible. Pero la voz de su esposa, llena de fe, lo desarmaba. Esa noche, frente a la incubadora, el hombre de ciencia descubriría que había llegado al límite de su saber y al inicio de algo mucho más grande: la fe. La sala de neonatología estaba en penumbras. El sonido constante de los monitores marcaba cada segundo, como si la vida del bebé dependiera de aquel sonido frágil. Eduardo permanecía de pie frente a la incubadora, con las manos temblorosas y los ojos fijos en ese pequeño cuerpo rodeado de tubos. El hombre de ciencia que vivía dentro de él quería leer cifras, evaluar signos, buscar soluciones. Pero el padre que acababa de nacer en su interior sabía que no había nada que hacer. La ciencia había dicho que no, y en ese momento la ciencia no le daba consuelo. Fue entonces cuando sus rodillas se doblaron. Sin darse cuenta, estaba arrodillado, con la frente apoyada contra el vidrio frío de la incubadora, y de sus labios salió un murmullo que nunca antes se había atrevido a pronunciar: «Dios, si de verdad existes, si estás ahí, escúchame, no me lo quites. Te entrego mi orgullo, mi incredulidad, mi soberbia. Te entrego todo. Haz lo que quieras conmigo, pero déjalo vivir. Te lo ruego, Dios, deja a mi hijo vivir». Las lágrimas le brotaron como nunca antes. Eduardo, el hombre de ciencia, el que siempre negó la fe, se estaba rindiendo, y en esa rendición descubrió algo inesperado, un alivio extraño, como si por primera vez no estuviera solo en la batalla. Esa noche no hubo explicaciones, no hubo estadísticas ni gráficos, solo una madre, un hijo al borde de la muerte y un hombre hablando con Dios por primera vez. Un hombre que, sin darse cuenta, estaba dando sus primeros pasos en la fe. La noche fue larga,
Cada pequeño sonido del monitor parecía un recordatorio de la fragilidad de la vida. Eduardo permaneció junto a la incubadora, con los ojos cansados y la mente saturada de dudas. Pero algo había cambiado. Por primera vez, confiaba en algo más allá de la ciencia, y con cada respiración de su hijo, su fe en Dios crecía. Lucía dormía un poco, agotada, pero su fe seguía intacta. Había pasado meses confiando en Dios, repitiendo oraciones silenciosas cada mañana y cada noche, y ahora parecía que la fe estaba dando frutos. Su pequeño respiraba, y con cada respiro parecía decir: «Dios está conmigo». Eduardo se arrodilló de nuevo, ahora sin temor ni orgullo. Susurró con voz entrecortada: «Dios mío, no sé cómo es que lo haces, pero gracias. Gracias por escuchar nuestra fe. Gracias por sostenerlo. Ayúdame a creer. Ayúdame a tener una fe tan grande como Lucía la tiene». Esa noche, después de mucho tiempo, Eduardo sintió algo de paz y pudo dormir. El amanecer llegó lentamente. La luz entró por la ventana y bañó al bebé. Lo miró y sintió un calor en el pecho que la ciencia no podía explicar. Esa primera mañana su fe se hizo fuerte. Esa primera mañana comprendió que Dios había estado ahí desde el principio. 8 años habían pasado desde aquella noche interminable en la que Eduardo, rendido, habló con Dios por primera vez. 8 años desde que la fe de Lucía sostuvo a su hijo mientras la ciencia decía imposible. Y ahora aquel niño corría por el jardín lleno de vida, risas y curiosidad. Eduardo lo observaba desde la ventana, sintiendo algo que nunca había sentido antes: un respeto profundo por la fe y un reconocimiento silencioso de Dios en cada pequeño gesto. Cada risa del niño era un recordatorio de que Dios había escuchado, de que la fe no era en vano. Lucía sonreía mientras corría detrás del niño, recordando cada oración, cada lágrima de cada suspiro de esperanza que había dirigido a Dios. La fe la había sostenido. La fe había salvado una vida que la ciencia había dado por perdida. Eduardo, el hombre que no creía en Dios, ahora se encontraba en oración frente al jardín, solo, murmurando: «Dios, gracias. Gracias por enseñarme la fe, por mostrarme que hay algo más allá de lo que puedo medir. Gracias por este hijo que no debía vivir». La casa, antes silenciosa, ahora estaba llena de vida. La fe en Dios había transformado no solo la historia de aquel niño, sino también la de Eduardo y Lucía. Cada día, cada instante, cada risa era un recordatorio de que los milagros existen y que Dios responde a quienes tienen fe, aunque solo sea un poco de fe. La vida de Eduardo y Lucía había cambiado para siempre. 8 años atrás, la ciencia había dicho: «imposible». Pero Dios y la fe tenían otros planes. Cada sonrisa de su hijo era un recordatorio tangible de la presencia de Dios, de cómo la fe puede sostener lo que parece perdido. Eduardo, el hombre que alguna vez negó a Dios, ahora sentía la fe en cada respiración de su hijo. Cada juego, cada carcajada, cada abrazo, le hablaba de Dios. Comprendió que la fe no es solo creer en lo invisible, sino sentir la fuerza de Dios en lo más real, la vida misma. Lucía, con su fe intacta desde el primer día, enseñó a Eduardo que Dios escucha, que Dios responde y que la fe no falla. Su fe había traído un milagro, y ahora Dios les mostraba que los milagros continúan mientras la fe permanece viva. La casa estaba llena de risas, amor y gratitud. La fe había vencido la desesperanza y Dios había mostrado su poder de manera silenciosa, pero contundente. Cada día, Eduardo y Lucía recordaban que el verdadero milagro no era solo que su hijo viviera, sino que Dios y la fe habían transformado sus corazones para siempre. Y así, en cada mirada, en cada abrazo, en cada oración, comprendieron la verdad: la fe en Dios puede sostener lo que la ciencia considera imposible. Y los regalos de Dios llegan cuando menos lo esperamos, pero cuando más lo necesitamos. Esperamos que esta historia te haya gustado. No olvides suscribirte y darnos un like.
Pero sobre todo, no olvides que, con fe y el poder de Dios, los milagros son posibles. Hasta pronto.